Rodas, soy trabajadora social, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias, licenciada. Continuaríamos con la licenciada Erika Castillo. Buenas tardes, Lic. Mi nombre es Erika Susana Castillo Cabrera, egresada de la Universidad Mariano Gálvez y soy trabajadora social. Gracias. Muchas gracias. Licenciada Sara Muñoz. Buenas tardes, mucho gusto. Soy Sara Muñoz, soy trabajadora social egresada de la Universidad de San Carlos. Gusto saludarles. Muchas gracias, licenciada. Licenciada Anabela Julián, perdone que solo diga los nombres, pero son los que me aparecen en la pantalla. Sí, buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Anabela Julián y soy médica psiquiatra. Entonces, doctora, perdón, yo diciéndole licenciada. No hay pena. Licenciada Jocelyn Ostorga. Buenas tardes, soy trabajadora social de la Tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala. Aquí hay buena identidad sancarlista, hay buena identidad de la Mariano, y está bueno, eso está excelente. Yo no les he dicho de dónde soy, pero vamos a ver si lo van adivinando en el transcurso de la hora. Licenciada Viviana Marrínez, me aparece, no sé si estoy en lo correcto. Fíjese, Lic, que licenciada Viviana está en horario de trabajo aún, creo yo. A lo mejor por eso no le responde o no le escucha, no sé. Ah, bueno. Pero ella es trabajadora social también. Trabajadora social, correcto. Ajá. Está de oyente o ni de oyente, va, solo. Sí, rato se escucha. Bueno, está bien. Licenciada Carol Velázquez. Eso lo vemos ahí, la pantalla blanca, pero no sé si es fondo de pantalla o no está con nosotros. ¿No saben si ella también está en horario laboral o no han sabido nada ustedes? Bueno. Vamos con la licenciada Karen Orellana. Buenas tardes, perdón que estoy usando el celular, pero se me arruinó mi compu. Mi nombre es Karen Orellana, soy médica cirujana egresada de la Universidad de San Carlos. A las 4:45. Ok, gracias, doctora. Licenciada Ángela Escalante. Buenas tardes. Ángela Escalante, soy trabajadora social egresada de la Mariano Gálvez. Mariano Gálvez, zona 2, finca El Zapote, si no estoy mal. Tan alegre la Mariano. Yo no soy exalumno de la Mariano, pero di clases un semestre ahí. Licenciado Rafael Vides. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Rafael Vides, soy psiquiatra. Mucho gusto. Doctor. Buenas tardes. No hay problema. Y la licenciada Lilian Kell. No se apague la cámara, licenciada. Sí, mucho gusto, licenciado. Soy enfermera. Mi nombre es Lilian. Excelente. Pues mucho gusto de conocerlos, mucho gusto de estar acá con ustedes. A mí me toca el cierre, pero no quisiera entrar de lleno a hablar sobre la reparación digna, aunque pues ese es el tema. Vamos a tener tiempo porque tenemos una sesión hoy, tenemos otra mañana. Yo quisiera preguntarles, así a conciencia, si ustedes miran con otros ojos el proceso penal ahora que han tenido estas jornadas con mis compañeros. Si yo les dijera, miren, comenzó este ciclo de capacitaciones el sábado, mi versión del proceso penal del viernes versus mi versión del proceso penal de hoy, lunes a las 4:30 de la tarde. ¿Hay algún cambio? Miramos ahora con otros ojos el proceso penal, las fases y en general cómo se trabaja el proceso penal. Yo quisiera escucharlos. Yo quisiera empezar de una vez, decir, la verdad es que honestamente sí, yo nunca pensé desde el viernes pasado que yo vi que teníamos como 4 horas, creo yo, hablando sobre derecho penal. Yo dije, ¿a qué horas me voy a interesar yo en esto? Pues, o sea, realmente sin ofender, pero realmente no es lo mío, pensé yo. ¿En qué momento me va a parecer interesante algo sobre leyes, verdad? Y estuvimos platicando con todos los otros colegas suyos, Lic, y
totalmente otro punto de vista muy interesante y sobre todo más la pasión con la que lo han platicado y nos lo han mostrado con su experiencia y todo. La verdad que son otros ojos y ver también la parte que uno puede venir formar del proceso, como que envuelve mucho más y mucho más interés y muy bien entendido. O sea, me había imaginado que saber lo que era en realidad, pero sí, otros ojos. Gracias. Gracias, doctor. Pues efectivamente, miren, me da mucha alegría escucharlo, porque en sí era el objetivo principal. Muchas veces, ahorita le voy a dar la palabra, aquí tengo una manita levantada. A veces vemos las noticias, ¿va? Vemos Noticiete, Canal Antigua, etcétera, y escuchamos, ¿va? Que hoy, por ejemplo, hoy hubo una bomba mediática con la llegada al país del exministro Sinibaldi. Y si ustedes, les aseguro que ustedes van a ver noticias, tal vez hoy no las pudieron ver porque han estado acá, pero en la noche van a ver todas las noticias y se van a dar cuenta ahí de muchos términos que les aseguro que ahora ya conocen. Primera declaración, no ha sido puesto a disposición del tribunal, va a gozar de una medida sustitutiva o va a estar en prisión preventiva. Entonces ustedes ahorita ya todo ese léxico jurídico que para los abogados es de diario, ahorita también para ustedes va a empezar a ser de diario. Y ese es el objetivo que teníamos y me da gusto escuchar que lo estamos logrando. Le vamos a dar la palabra a la licenciada Virginia Lara. Buenas tardes, perdón, Lick, es que se me fue la luz y hasta ahorita vino. Mi nombre es Virginia Lara, yo soy enfermera y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Tengo un diplomado de locución. Felizmente soy egresada de la San Carlos, de la Gloriosa. Y estoy bien emocionada con este curso porque uno en la universidad lo lleva, pero en un semestre, y aquí lo que hemos visto en un semestre, aquí nos lo están dando así, bien, como les dijera, bien claro, bien, pero le agradezco mucho todo lo que nos están dando porque para mí todo esto es nuevo. Yo he trabajado con otra clase de pacientes o de actividades, pero gracias, licenciado, de verdad. Por nada, licenciada, pues bienvenida y qué gusto. Miren, me emociona mucho escuchar la alegría y el entusiasmo que ustedes tienen, porque como les repito, el objetivo era era entender ese proceso penal y entender que no es fácil para las víctimas. Primero, animarse a denunciar. Luego, llegar a una fiscalía o a una subestación o a una comisaría en la Policía Nacional Civil o a un tribunal, a un juzgado. Pues me imagino que mi compañera Alejandra les explicó que la ruta que toma el proceso penal para iniciar es a través de la denuncia y que la denuncia puede ser colocada en estas 3 instituciones indistintamente, aunque siempre es prioridad mejor en el Ministerio Público, pero recordemos que no hay fiscalías abiertas las 24 horas en todos los lugares. En la capital sí, pero en el resto del país, en algunos lados, no hay fiscalía 24 horas. Y también los juzgados de paz no están abiertos 24 horas. Deberían, pero no lo están. Entonces, en el interior del país, en los municipios, departamentos, la única institución presente 365 días y abierta es la Policía Nacional Civil, pero imagínense ustedes una persona poniendo su denuncia y siendo escuchada y se deja ir mucha información, no se le pregunta quizás todo lo que se le debería preguntar y viene y esa vez que declara, tiene que ir después a ratificar a la fiscalía, le vuelven a preguntar todo y empezamos, me imagino que mis compañeras les hicieron énfasis en temas o la famosa palabra de la revictimización, pregunto si les mencionaron la revictimización. Bueno, pues la revictimización muchas veces nos cuesta entenderla a todos porque pensamos que la revictimización es una acción que podría cometer cualquiera. Sin embargo, déjenme decirles que no. El que victimiza es el agresor o el sindicado. El que revictimiza siempre va a ser el Estado. Yo no puedo revictimizar. Revictimiza el Estado. Entonces, muchas veces nosotros, Ministerio Público, Policía, cometemos el error de revictimizar a las personas de acuerdo a la situación. Que entonces el instituto va a cumplir ese rol importantísimo de poder recibir a la persona, acompañarla, interponer su denuncia y a partir de ahí darle un seguimiento y un apoyo integral. Entonces la cosa cambia bastante. Pues miren, yo he notado
que a muchas personas les estresa sobremanera ir a un tribunal, ir a un juzgado, ir a este ambiente jurídico. Nosotros los abogados, pues incluso, déjenme contarles que hay colegas que desde el inicio, nuestra profesión es muy amplia, ¿va? Ustedes, el abogado, no solo es abogado, para empezar acá en Guatemala somos abogados, podemos ser notarios y también tenemos la licenciatura en ciencias jurídicas. Entonces, aunque seamos de una misma profesión, hay colegas que no han ido una sola vez en su vida a un juzgado, a un tribunal, se han dedicado de lleno al notariado, al tema de tributario, a temas civiles, a temas del derecho de sociedades, derecho mercantil, y su experiencia ha crecido por ese lado. Entonces están distanciados del derecho procesal penal. Igual pues nos sucede a nosotros, ¿verdad? Nosotros nos involucramos tanto en esta rama que si a mí me dicen, mire, Lick, hágame mi escritura, a mí me costaría un poquito ahorita decirle si se la puedo hacer, porque tendría que poner ahí sí que a desempolvar un poquito los libros y ponerme a buscar al respecto. Entonces, a muchos colegas les estresa ir a un tribunal. Sienten que es un ambiente tenso, un ambiente pues desagradable. Imagínense a esa persona que sufrió algún hecho delictivo y le cuesta animarse a ir a poner su denuncia. Y lo que recibe a cambio es un trato indiferente como el que generalmente se da en el estado de Guatemala. Siéntese, espere su turno, pase, cuénteme qué pasó. Y así como que queriendo salir del mal paso a ustedes. Entonces, es complicado, es complicado. Ser víctima es complicado. Yo quisiera hacerles una pregunta y me contestan con el pulgarcito de las reacciones que tenemos acá. ¿Alguno de ustedes, antes de hoy, ha sido víctima de algún delito? No me interesa saber qué delito, sino solo si han sido víctimas de algún delito. Tenemos 3. Casi todos, ¿verdad? Va. Entonces, ya sabemos que se siente ser víctima, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿ustedes, después de haber sido víctimas, recibieron el trato que ustedes hubieran querido como víctimas? O sea, la justicia les dio una pronta respuesta. ¿Obtuvieron justicia, en pocas palabras, después de haber sido víctimas? Si fue un asalto, fue delito patrimonial. No. No pasó nada. Va. Entonces, bueno, muchas gracias por las respuestas. La cosa va cambiando. Creo que en Guatemala casi todos hemos sido víctimas de algún delito patrimonial. Eso también es bien importante. Me imagino que mis compañeros les hicieron la diferenciación entre los tipos de delitos que hay, ¿verdad? Un delito patrimonial afecta el patrimonio. Es decir, si a mí me asaltan, a menos que me golpeen, pues sí me están afectando mi integridad física, pero si solo me asaltan y me asustan, pero me quitan mi billetera, me quitan mis tarjetas de crédito o mi vehículo, lo que se está viendo afectado es mi patrimonio. Si me golpean, ya hay otro delito que ya son lesiones. Entonces, si yo les preguntara, miren, ¿alguno de ustedes ha sido víctima de un delito sexual o de un delito de violencia? Ahí la cosa cambiaría. No se los estoy preguntando, no, ojo que no es pregunta. Pero ahí la situación de la víctima es diferente. ¿Me entienden? Víctimas son todas y todos merecemos justicia. Sin embargo, quien el daño lo recibe en su patrimonio, tarde o temprano lo va a recuperar. Va a pasar el mal rato, un mal sabor de boca, quizá le lleve tiempo recuperar económicamente lo que perdió, o le lleve tiempo psicológicamente ya liberarse de esa tensión y decir, bueno, nosotros tenemos una palabra muy común en Guatemala que dicen a Dios se lo dejo todo. Y los que somos creyentes sabemos que en realidad existe esa justicia, ¿verdad? Entonces a veces encontramos ahí el alivio emocional y decimos, bueno, no voy a estar sufriendo por esto, pero será fácil, imagínense, para alguien que fue violentado en su sexualidad, o que fue violentado en su integridad física, o una persona, una mujer que ha venido sufriendo humillaciones, golpes. Entonces, conforme el delito va cambiando muchas veces lo que la víctima requiere, ¿verdad? Y ahí es donde es importantísimo el apoyo y el enfoque de cada uno de ustedes. El abogado va a querer proceder inmediatamente, constituir a la víctima como querellante y generar acciones de protección, pero ¿quién nos va a ayudar a estabilizarla? ¿Quién nos va a ayudar a darle una asistencia inmediata si llega golpeada? ¿Quién nos va a ayudar a hacer un estudio socioeconómico, ir a hacer una investigación de campo, ir a ver cómo está la realidad de la víctima? Pues son directamente ustedes, y ahí es donde se empieza a hacer ese trabajo en equipo que hace que el proceso camine de mucha mejor manera. Y eso nos trae al tema
al tema de hoy, que es la reparación digna. Voy a compartir la presentación. ¿Habían escuchado ustedes antes de hoy la famosa reparación digna? Bueno, ok, les agradezco ahí por los pulgares. Déjenme contarles que la reparación digna pues no es tan antigua como muchos pensamos. En sí la reparación digna es parte de la evolución que vamos teniendo en Guatemala en el crecimiento de nuestro derecho procesal penal. La justicia ha vivido esa evolución. Les voy a comentar. Nunca antes se había pensado en que la víctima no solo necesita ser escuchada y no solo necesita que haya un proceso y que sea declarado culpable y sea condenada la persona que cometió el delito en contra suya. No había llegado el derecho a tal evolución de entender que, aparte de todo eso, una víctima necesita que el daño que sufrió sea reparado. Pero esa reparación no consiste solo en recibir la satisfacción de haber condenado a una persona. Miren, en la antigüedad, la primer muestra humana de civilización, si lo queremos llamar así, y de reparación fue la ley de Talión. Si ustedes no lo han escuchado, es aquella famosa frase de ojo por ojo y diente por diente. La ley de Talión era eso, era que una persona tenía el derecho a causarle a otra el daño que la misma había recibido. Es decir, si una persona me golpeaba, según las leyes de esa época, yo tenía derecho de golpearla también y con eso quedaba reparado el daño, era la ley de Talión. Después vino la venganza pública, que eran las ejecuciones que hacían en plazas públicas, los latigazos, había torturas. Y si el delito no era tan grave, pues solo quedaba en una golpiza, una tortura. Y si era grave, pues era una ejecución en público, era que perdiera la vida y era una forma de atormentar y amedrentar a la sociedad. Así era el derecho penal de hace siglos. Pues gracias a Dios, como toda ciencia va evolucionando y van surgiendo temas como los derechos humanos, el trato digno. Y eso nos trae al año 2020, en el que ahora empezamos a ver con otros ojos la reparación digna. Este es un tema que en Guatemala está empezando a evolucionar, pero no significa que hasta ahora exista. Creo que es Guatemala la que ahora se está estandarizando en ese tema. Entonces, aquí podemos ver una foto de una audiencia. Dice, continúa audiencia de reparación digna del caso Agua Mágica. Bueno, el caso no nos interesa. Yo quisiera preguntarles, cualquiera de ustedes que me cuente, ¿qué creen que se habla en esa audiencia de reparación digna? ¿Para qué? Esa audiencia es después del debate. Imagínense, ya fue el debate, ya se declaró culpable a la persona, ya se le condenó y varios días después se realiza la audiencia de reparación digna. ¿Qué se imaginan ustedes que pasa en esa audiencia? Sin temor, no tengan pena, solo díganme qué creen ustedes que pasa. Yo pienso que pasa cómo intentar resolver a quien fue ofendido, ¿verdad? Cómo regresar, tal vez no a como estaba antes porque no se puede, pero sí darle un poco de, ahí sí que como casi que de consuelo, ¿verdad? Por la dignidad que fue estropeada en su momento. Gracias, licenciada. Pues sí se logra parte de lo que usted dice, sí se logra algo de consuelo y se toca ese tema. Sin embargo, ya la sentencia condenatoria ya fue. Entonces, ¿alguien más que me quiera decir qué ha escuchado? ¿Qué cree usted que pueda estar pasando en esa orden? Miren acá. Sí, por favor. Yo pienso que para darle reparación digna a las personas que ya fueron condenadas, ¿verdad? Para poder reparar, o sea,
el daño, pues, que tal vez aquí viéndolo ellos causaron, pero al final sí somos humanos, ¿verdad? Pienso nada más. Licenciado. Ok. ¿Usted piensa que está enfocada en la persona que fue condenada? No le escucho. Yo pienso que sí, que al final ellos también somos humanos y, o sea, como personas también fueron dañadas, ¿verdad? Entonces, pienso que se le está, pienso, ¿verdad? Pero es eso. Gracias, Ok. licenciado. Okay, gracias por su participación. Miren, pues la reparación está enfocada en la víctima. Entonces acá se busca reparar a la persona que recibió el daño. La licenciada Sara Muñoz nos pidió la palabra. Sí, yo desconozco mucho de eso, pero asumo que en este caso los afectados fuimos nosotros, la población, ¿verdad? Entonces la reparación digna tiene que ir en base a eso y es del lago de Amatitlán, ¿verdad? Usted me Entonces, habla de ese caso concreto. sí. Sí, tiene razón. Ahí sí, ya me había, pero sí, en ese caso sí tiene razón. Fue el pueblo de Guatemala el afectado con el agua mágica. Ahí sí, tiene usted la razón. Sí, en base al dibujito que usted colocó ahí, ¿verdad? Pero la reparación digna va en fin de reparar de alguna manera el daño que se le ocasionó a la víctima, y cuando hablamos de ese daño puede ser daño psicológico, daño económico, daño material, o sea, todas las afectaciones que tuvo la víctima, ¿verdad? Solamente. Es correcto, es correcto. La víctima, como tal, sufrió un daño. Uno de los bienes jurídicos de tutelados a los que tenía derecho, sufrió un daño. Y ese daño merece ser reparado. Entonces, en esa audiencia de reparación digna, para contarles un poquito, llegan los mismos sujetos procesales, llega el Ministerio Público, llega la víctima con su abogado, director, si es querellante, llega la defensa con el sindicado y el juez, y se hace en esa audiencia se hacen cuentas de cuánto podría haber gastado la víctima o cuáles son los daños que ha sufrido y en cuánto se podrían cuantificar para poder agregarle a la condena esa otra condena, por llamarlo de alguna manera, pero ya es condena al pago de una indemnización. Una víctima, por mencionarles, no es fácil que atraviese el proceso penal. Y para poder asistir a las audiencias, muchas veces la víctima gasta en taxi, gasta en pasajes, pide un permiso en el trabajo, a veces se lo dan, pero sin goce de salario, o a veces por el delito que sufrió se quedó sin trabajo, ¿eh? Entonces hay un lucro cesante, hay un daño civil, o esa víctima quedó con daño psicológico y tuvo que asistir a terapias pagadas, o pues fue golpeada severamente y tuvo que ser enyesada, tuvo gastos médicos, medicamento, qué sé yo, hay muchos gastos que se pueden sumar al momento de ver todo el daño que una víctima sufrió. Entonces en esa audiencia se hace cuentas, el juez se pone ahí con su lápiz y empieza a hacer cuentas. Evidentemente hay cosas que se pueden acreditar, porque se pueden llevar las facturas, y otras que no son pues tan acreditables, pero que se pueden calcular. Y el juez hace sus numeritos ahí, miren, pasajes más o menos tanto, en gastos de médico tanto, en farmacia tanto, en asistencia psicológica, etcétera, hospitalización, dependiendo del delito. Y ahí se van haciendo numeritos. Y entonces uno escucha que hay una condena en reparación digna de 80,000 quetzales, de 100,000 quetzales, incluso a veces menos, ¿verdad? Pero lo que sucedía es que venía esa condena de reparación digna, pero después nadie se encarga de que se cumpla. Y recordemos que una persona que es condenada se queda sin trabajo, va a estar en prisión, va a estar privado de libertad. Entonces, ¿qué posibilidad va a tener esa persona que fue condenada de poder pagar una indemnización de esa cantidad? Entonces, muy pocas veces se logra ejecutar realmente esa reparación digna.
Hay casos en los que sí se ha podido, pero les hablo de tal vez un 10% de los casos en los que esa persona, ese sindicado, ese condenado, tiene algún terreno, tiene alguna cuenta bancaria, hay algunos ahorros o hay algunos bienes que puedan ser embargables, y entonces la víctima tiene que ir después con su mismo abogado o con otro a hacer un procedimiento civil para poder ejecutar, se le llama en el derecho, poder embargar propiedades, ahorros, qué sé yo, para poder cobrar de ahí ese dinero. Entonces, realmente en muy pocos casos se logra materializar la reparación digna. Les comento todo esto porque en nuestro ordenamiento jurídico está la reparación digna. Existe esa reparación digna, pero hasta antes de la creación del instituto, esa reparación digna era vista como una cantidad de dinero que se le tenía que pagar a la víctima. Cantidad de dinero, pues que evidentemente está bien. Yo, por comentarles, fui a una audiencia de reparación digna en la que el fiscal, pues muy acertadamente dijo, propuso una cantidad para un fideicomiso. Es decir, miren, la niña fue violada, ella tenía 12 años, fue violación con agravación de la pena en circunstancias especiales de agravación por la edad de la niña y porque era su abuelo el agresor. O sea, miren, y de una vez empiezan a familiarizar con ese tipo de historias, porque eso es lo que nos va a tocar, pues lo que generalmente se mira en las instituciones pro víctima. Y como era el abuelo, ¿va ustedes? Prácticamente alteró y destruyó el proyecto de vida de la niña que quedó embarazada, y el fiscal pues pidió como parte de la reparación digna un fideicomiso para poder garantizar que ella continuara con sus estudios, que pudiera seguir yendo a sus terapias psicológicas y el niño, ¿verdad? El bebé de brazos. Y el juez accedió a esa condena, me recuerdo que fue de 180,000 quetzales, si no estoy mal, pero qué bonito se oye y qué alegre, pero eso fue en el 2016. Si vamos a ver ahorita, el señor ahí está cumpliendo su condena y de esos 180,000 quetzales no ha visto la niña, no ha visto un solo quetzal, porque ¿de dónde lo van a ejecutar? ¿Me entienden? Él no tenía un patrimonio de dónde responder. Entonces, aunque la ley lo regula, nuestra ley lo contempla, realmente son pocos los casos en los que se va a poder lograr esa reparación digna como debería de ser. Entonces el instituto viene y enfoca la reparación digna de una manera diferente, a través de protocolos internacionales, y ustedes van a encontrar en todas las normativas del instituto que la reparación digna está vista desde que la persona llega a tocar la puerta del instituto. Eso es simbólico, ¿verdad? Porque la puerta siempre va a estar abierta. Pero desde ahí comienza la búsqueda de la reparación digna en el sistema. Entonces el instituto está llamado a buscar dentro del sistema público o privado instituciones aliadas que le puedan ayudar a buscar la reparación digna. Esta modalidad, quiero comentarles, se llama justicia restaurativa. Esa es la nueva ola de la justicia que al final, gracias a Dios, llegó a Guatemala. ¿Me entienden? Yo hago mucho ese énfasis porque a veces nosotros en Guatemala, más los abogados, creemos que en Guatemala estamos reinventando el derecho. Y la realidad es que nos estamos poniendo al día con el derecho. ¿Me entienden? Muchos en Guatemala creyeron que era el primer país donde se había tipificado el delito de femicidio. Y en realidad no, en realidad en otras realidades ya existía desde hacía varios años. Entonces lo que hicimos nosotros fue nivelarnos. Lo mismo pasa con la justicia restaurativa. O sea, es un tema que ya viene trabajándose en varias latitudes y que Guatemala no lo había hecho, entonces lo está haciendo ahora. Y es el tema de la justicia restaurativa. Sí, Jocelyn, ¿tiene una duda, por favor? Gracias. Entonces, con lo que usted quiere decir, si no hay de dónde probar que el sindicato tiene recursos económicos, simplemente no se hace efectiva la indemnización, porque no se tiene de dónde. Y eso no afecta también la condena. O sea, la condena de privación de libertad sería una sentencia aparte. Y la de reparación, entiendo yo que es, bueno, son 180,000 quetzales. Yo he hecho algunos informes de reparación y yo creo que ninguno se ejecutó, pero digamos, ¿verdad? Es 180,000 quetzales para el proyecto de vida, pero como no tiene dinero y en ningún momento del proceso penal se hizo
constar que el agresor tenía bienes, entonces simple y sencillamente se queda ahí, por decirlo así. Exactamente, exactamente, se queda como embargabilidad de bienes futuros. O sea, mire, el título ejecutivo, así se le llama, ¿verdad? Esa sentencia se le llama título ejecutivo porque yo puedo ejecutar en cualquier momento. Entonces, ha pasado a ustedes que el sindicado, al momento que es condenado en reparación digna, no tiene nada, pero a la mitad de su condena una tía de la que él no tenía conocimiento le dejó heredado un terrenito, le dejó unos ahorros y recibe por herencia. Entonces, ahí sí podemos llegar y hacer eficaz el título. Sin embargo, ¿creen ustedes que la víctima va a tener ese conocimiento, ese tiempo de estar ahí como que al acecho de ver si le regalan algo o si le... Es muy complicado. A ustedes, aunque se puede, pero realmente muy pocas veces se da. Y sí tiene razón, es una audiencia aparte y es una condena aparte. O sea, el sindicado empieza a cumplir su condena y la reparación digna se queda ahí. Si se puede ejecutar en parte, enhorabuena, y si no, se queda hacia el futuro. Y como usted efectivamente dijo, nunca vio ejecutar una. Yo he visto ejecutar un par, pero no todas, ¿verdad? Entonces, por eso quiero llevarnos a que la reparación es otro tema. Y aquí dice Karen Orellana, es lo mismo que justicia restaurativa. Justicia restaurativa es un término genérico, ¿verdad? Reparación digna ya es un término específico que está regulado en nuestra ley. La reparación digna es una forma en la que la justicia restaurativa se puede dar. Hay muchas formas de justicia restaurativa. Tenemos a Sara y al doctor Rafael. Compañera Sara, puede intervenir. Espacio al doctor, en la mano se volvió a levantar solita, creo. Ah, va. Sí, doctor, es suya el espacio. Y en algún momento, digamos, el instituto va a tener, digamos, como proyecto o algo de que esto, pues, porque debiera ser el Estado quien esté pendiente de esto, no la víctima, pues, ¿no? Ahí usted tocó el botón exacto que queríamos tocar. Detonante. El detonante. Usted ahorita me dejó sin clase prácticamente, ya no tendría yo nada que continuarles diciendo. La idea es esa, que la víctima, que el Estado sea quien responda y busque medidas restaurativas y medidas de reparación digna, pero el Estado, recuérdense que el Estado no tiene forma, ¿va? ¿Quién le da forma al Estado? Se la damos las instituciones. Entonces es el instituto quien va a buscar dentro del Estado o fuera del Estado alternativas de reparación digna. Ejemplos. El instituto deberá en un futuro hacer alianzas con Comité Pro Ciegos y Sordomudos, con las instituciones de la iniciativa privada, con Fundación Castillo Córdoba, con fundaciones que donen sillas de ruedas, que donen prótesis para personas que han sufrido daños, mutilaciones, etcétera. Buscar en UNICAR para personas con problemas cardíacos, buscar dentro de las mismas instituciones del Estado, asociaciones privadas que puedan dar abrigo, que puedan dar albergue, que puedan darle a la víctima un alivio. Todo tipo de opciones para que el instituto tenga ese abanico de posibilidades. Decir, mire, usted vino y nosotros le podemos ofrecer esto. Vamos a ayudar a la reparación, sin perder de vista esta reparación procesal, reparación jurídica. Es decir, siempre es importante que haya esa condena de reparación digna. Entonces, no es que no nos importe, todo lo contrario, nos va a importar, pero ya no es esa justicia, esa reparación procesal va a ser solo una de tantas reparaciones que se le van a poder buscar y ofrecer a la víctima. Entonces, la tarea es un poco política y de muchas relaciones interinstitucionales, y ahí es donde viene y todos los profesionales van a tener esa voz autorizada, porque en el caso de los médicos van a poder establecer, mire, esta persona viene muy afectada, va a sufrir con tal tratamiento, va a tener qué sé yo, miren, uno no se debe meter a hablar más de la cuenta de otras ciencias, pero va a requerir un tratamiento de tal medicamento. Entonces podría buscar algún donador que le pueda a esa persona ayudar con sus antibióticos, con algún tratamiento para los nervios o algún golpe o alguna recuperación que necesite. Entonces eso es reparativo, es restaurativo, ¿verdad? Entonces, esta justicia restaurativa es un modelo alternativo cuyo objetivo es reparar el daño causado. Es decir, vamos a buscar justicia y vamos a buscar condena y vamos a
como decimos los abogados, vamos a hacer que pase un mal rato este sindicado en las audiencias y vamos a buscar que la justicia le caiga con todo su peso encima. Pero, paralelo a eso, vamos a buscar que la víctima esté bien, ¿verdad? A veces los abogados se nos va la pila, o como dicen los muchachos, pensamos solo en nosotros. ¿Verdad? Nosotros a veces vamos a audiencias y a mí, mire, pues yo me fui a una audiencia en Totonicapán y el fiscal decía, a mí sí me gusta que venga la víctima usted. ¿Por qué? Porque así el juez mira que la víctima llore y mejor si sufre en la audiencia, porque así conmovemos y convencemos al juez. Entonces le decía, mire, Lick, pues sí tienen parte de razón usted con eso. Le dije, pero imagínese, las lágrimas de la víctima son un precio muy alto, pues hacerla sufrir a ella para que el juez se convenza, mejor convenzámoslo nosotros, con buena argumentación, pues. Pero lastimosamente así pasa. Hay jueces que no se convencen con nada, que al ver a una persona llorando como que se conmueven. No debería ser así. Y hay otros colegas, yo me recuerdo allá en la capital, en el famoso femicidio, allá en la zona 9, la diagonal 6, que no les gustaba que la víctima llegara. Mire, si no quiere ir a la audiencia, mejor no vaya, es que viera que ahí es peligroso, que le va a costar llegar. Y yo les preguntaba, mira, ¿y por qué no te gusta que venga? Es que me pone nervioso la víctima, yo prefiero trabajar así solo y así no me estreso. Entonces yo me fui creando mi propia opinión. Decía, bueno, pero entonces aquí lo último que importa es lo que la víctima piensa, o lo que la víctima quiere, o lo que la víctima necesita. Entonces esa resiliencia es diferente de persona a persona. O sea, hay personas que se restauran al sentir que hay justicia. Yo tuve en Huehuetenango audiencias donde la víctima quería estar en la audiencia y quería que quitaran el biombo. El biombo se usa en la capital, hay cámara GESEL y hay de todo. A ustedes en los departamentos la cosa cambia. Se pone un biombo para que la víctima y el sindicado no se miren las caras, porque recuérdense que son delitos a veces sexuales o son cosas muy, muy dolorosas. Y es incómodo saber que están uno de un lado y están a 1 metro, pero el biombo al menos no los deja ver. Y la víctima, había personas que querían que la audiencia fuera sin biombo, que querían verle la cara al sindicado. Y yo miraba que ellos, cada audiencia les restauraba y les hacía sentir. O sea, su restauración estaba basada en la justicia, en sentir que había un abogado luchando por su caso y que ese caso iba a la segura. Y esas personas encontraban alivio en su alma, en su corazón, en eso. ¿Me entienden? Pero hay otras personas totalmente diferentes que no quieren ir a las audiencias y que me decían, Lick, a mí sí me duele ir a una audiencia, yo no quiero estar ni aunque haya biombo, ni aunque al tipo le pongan una capucha, yo no quiero estar en audiencia. A mí me estresa, a mí me pone muy nervioso todo ese ambiente de los... No tenga pena, entonces si quiere solo llegue y me espera afuera, pues sí necesito que llegue porque ese día la vamos a constituir como querellante, necesito que usted se haga presente y después hacemos un mandato, yo me quedo trabajando con el mandato que usted me va a dar y usted no va a ninguna audiencia, yo solo la llamo y le cuento qué pasó. Pero lo importante es lo que la víctima quiere, lo que necesita. Licenciado Pablo. Sí, por favor, mi estimada licenciada. Licenciado Pablo, una consulta. ¿Podemos tomar como dentro de una reparación digna si dentro del proceso, cuando estamos en la etapa intermedia, las partes llegan, o no sé si es la intermedia, pero o en el sobreseimiento del proceso, si las partes llegan a un convenio donde se llega a un arreglo de que va a haber una caución económica para que el caso se cierre y no continúe, ni se aperture a juicio? Porque yo me recuerdo que nosotros llevamos un caso de Tolimán, donde a la señora, pues una persona X, que ella ni conocía, la agrede, le quiebra la mano y todo, y el proceso sí fue bastante deteriorado para ella, puesto que ella era una persona ya adulta, mayor, ¿verdad? Y eso le afectó porque como él le quebró la mano en 2 partes, ella hacía murales, entonces ya no podía trabajar, y al final llegaron a una reparación como de unos 50,000 quetzales que el hombre le paró dando a ella, pero ella más que todo el dinero lo quería porque había perdido su empleo y tenía que devolver lo de unos contratos que le habían anticipado. Pero lo que ella quería es que en la comunidad él se retractara y que le pidiera disculpas para que la gente no se burlara de ella. Entonces, eso puede entrar también como una parte de una reparación digna, aunque el proceso no se llegue hasta el final.
Efectivamente, solo que usted lo dijo, como una parte de la reparación digna, ¿me entiende? Hay que entender que aunque vivimos en un país pequeño, somos como 29 naciones dentro de una misma nación, ¿verdad ustedes? Más en el occidente, yo soy de Quetzaltenango y conozco un poquito lo que es Quiché, Sololá, Totonicapán, parte de Huehuetenango, parte de Xela, y el derecho consuetudinario es muy importante, y ese derecho está basado en el honor, en el respeto, en la disculpa pública. Por eso, si ustedes han visto noticias, a veces hay azotes en público. Hay un castigo público donde el que estaba robando lo hincan en maíz y lo azotan, y con eso queda saldada la justicia. Ellos no acceden a un tribunal, no hay el sistema ordinario que le llamamos nosotros. Para ellos no significa tanto, ¿verdad? No es tan importante. Para ella seguramente esa disculpa pública era parte de lo que ella quería, eso la restauraba a ella. Y la cantidad económica, pues evidentemente le sirvió para poder salir de los compromisos que ella ya no pudo cumplir por el daño que le causaron. Sin embargo, ahí es donde ya viene la parte de uno como abogado. Ella perdió para siempre esa posibilidad de hacer sus murales, entonces 50,000 quetzales se quedaron cortos. O sea, ahí es donde tiene que venir esa matemática del abogado, asesorarse con la trabajadora social y hacer una proyección, ¿verdad? Miren cuánto ella va a dejar de percibir, cuánto daño le causó en lo que ya debe, y aparte su proyecto de vida, sus ingresos promedio por mes, por año. Entonces se hace una proyección, se calcula, miren, para que usted realmente no sufra económicamente, la cantidad va a ser de tanto, por ponerles un ejemplo, a 250,000, 300,000 quetzales. Entonces ahí ya se pone más difícil para el que cometió el hecho. Pero sí, yo comparto que eso es parte de la justicia restaurativa, porque a ella tal vez no le importaba ver al señor, al sindicado tras las rejas. Entendamos también eso, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, ¿y a mí de qué me sirve tener a esa persona presa si de todas maneras lo que yo quiero es que me pague? Porque me dañó, porque me hizo... hay muchos tipos penales. Hay delitos en los que no se puede, ¿verdad? No podemos negociar con una violación. No podemos negociar con un femicidio, porque estos son delitos de acción pública. Y aunque la persona se retracte y retire la denuncia, el Estado debe seguir, el Ministerio Público debe continuar hasta el final. Entonces miren, un caso muy común es el famoso homicidio culposo. Va uno en su vehículo, y cualquiera de nosotros estamos expuestos a eso. Va uno en su vehículo y un niño, miren, yo cuando voy en carretera y miro una pelota de fútbol, yo doy un freno. Yo, si puedo, venderme a orilla, porque sé que atrás de la pelota viene el niño. O cuando yo miro que uno va en carretera y hay canchitas de fútbol, dicen aquí, ojo, porque aquí hay un peligro latente. Y uno no está expuesto de un hecho de tránsito. Y culposo significa que yo no lo quise hacer, ¿va? No sé si les explicaron mis compañeros la diferencia entre lo doloso y lo culposo. Una acción dolosa es la que se causa porque uno quería dañar, y la culposa es la que hubo daño pero uno no quería. Yo bromeando puedo empujar a un amigo a una piscina y se ahoga. Yo no quería matarlo, yo lo que quería era hacerle una broma, pero al final se murió. Entonces es un homicidio culposo. El que va en su vehículo y atropella a alguien sin querer atropellarlo, le puede quitar la vida. Y yo tuve, antes de estar en todo este sector justicia, pues tuve un par de clientes que me buscaron, mire, tuvimos un hecho de tránsito y el señor en su pick-up vendía churrascos, iban en la palangana del pick-up, iban los que lo ayudaban a vender los churrascos, y él tuvo un accidente y uno de los patojos que iba en la palangana salió volando de la palangana y murió. Y miren qué difícil, porque es una vida. Pero cuando vino la familia del muchacho que había perdido la vida, pues ellos aceptaron la disculpa del vehículo, porque ninguno de los dos tenía culpa, pues fue un accidente fortuito. Miren, los señores en su cultura, lo que querían eran los gastos funerarios y que no saliera de ellos todos esos gastos y una cantidad económica. Y ahí es donde viene y hay una reparación, porque esta persona accedió a pagar los gastos funerarios y todavía una indemnización como de 70,000 quetzales, porque no vale una vida 70,000 quetzales. Pero sin embargo, recuerdo muy bien las palabras del papá del muchacho que se murió y dice, miren, mi hijo ya está muerto, yo lamento, pero ¿de qué me sirve ver a este señor en la cárcel? Si yo lo que quiero es mejor que nos pague, porque nos vamos a quedar con deudas y al menos ese dinero que sea para la esposa y el hijo de mi hijo, que se van a quedar solos. Miren, qué duro, pero a veces la justicia es así, ¿va? No la condena no siempre va a ser la restauración, sino a veces está en ese tipo de... Y el instituto se va a especializar en eso. Entonces,
Esa es la justicia restaurativa. Vamos a ver aquí, sigamos. Dice, en ocasiones la pérdida para la víctima es doble. Primero, frente al infractor o infractora, y segundo, al no poder participar plenamente en el proceso penal. Entonces, primero, no, recibimos el daño. Y segundo, no recibimos justicia. Entonces es una doble pérdida, porque fuimos impotentes porque alguien vulneró nuestros derechos y cometió un delito en nuestra contra. Y segundo, fuimos impotentes de poder ver que esa persona recibiera un justo castigo. Si alguno de nosotros ha recibido un delito patrimonial, por ejemplo, le clonaron su tarjeta, aunque ese tipo de pérdidas luego se recupera uno y dice, bueno, ahora ¿qué me queda? Voy a seguir echando punta. Pero ahí muy dentro de nuestro corazoncito hubiera habido un poco de alivio si hubiéramos dicho, miren, ese que le clonó la tarjeta, le dieron la caída y ahorita está en prisión. Entonces, imagínense, si a nosotros nos causa esa sensación de alivio, imagínense a aquella mujer que ha sido golpeada y humillada por años, aquel niño, aquella niña que fue violentado, que sufrió tocamientos, que sufrió agresiones sexuales, que ha sufrido maltrato, aquellas patojitas en las tortillerías que las tienen esclavizadas. ¿Ustedes sabían eso? Las famosas tortillerías son casos de trata de personas, pues, de esclavitud casi, que las mantienen ahí de 5 de la mañana a 11, 12 de la noche torteando y les pagan una miseria. Y qué injusto a ustedes. Entonces, ¿y qué acceso a la justicia puede tener estas personas? Vaya que ahora va a haber un instituto especializado. Entonces dice, la justicia restaurativa reconoce a la víctima, le devuelve el protagonismo que merece y amplía las funciones asignadas al sistema penal mediante la reparación del daño en todas sus modalidades: patrimonial, simbólica y emocional. Licenciada Azucena, ¿usted no cree que la reparación que la señora de San Lucas Tolimán recibió fue simbólica? ¿Fue emocional? Al momento que el agresor se disculpó en público. Yo pienso que sí. Más que todo fue emocional, ¿verdad? Porque ella es una persona muy reconocida en todo eso de San Lucas, y yo pienso que más que todo, si fue pérdida patrimonial lo que tuvo, lo emocional, lo que la gente pensaba de ella, fue la que la llevó más a tomar esta decisión. Es correcto. Entonces, ¿qué prevaleció? Lo que a ella le importaba. Yo, escuchando ese testimonio, imagínense alguien me golpea la mano y me causa un daño tan fuerte. Yo lo que menos voy a querer es una disculpa o sea, para mí no es, para mí, cuando les digo que el enfoque es en la víctima. Yo una disculpa, no, yo quiero ver justicia. Y hago cuentas de si soy abogado y me dejó sin poder firmar, ¿cuánto yo hubiera podido firmar? Entonces, ¿me entienden? O sea, cada ser humano es diferente. Y ustedes, recuérdense que el instituto, según su ley, va a recibir todo tipo de víctimas. Entonces, ustedes van a recibir víctimas que están muy enfocadas en lo económico, porque dicen, es que a mí me sirve la plata. ¿Va? De personas que van a venir de sectores económicos pues muy pobres. Y también van a llegar víctimas que no están interesadas en una reparación económica, todo lo contrario, sino plata tengo yo. Lo que yo quiero es justicia. Y no van a querer gastar en un abogado, van a buscar al instituto. Entonces, miren, va a ser todo tipo de... Y es bueno acostumbrarnos a entender qué necesita cada persona. Yo tengo un hermano fiscal y aquel comenzó en el MP como auxiliar y empezó, toda su carrera la había hecho en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. Entonces él estaba muy acostumbrado a ver clonaciones de tarjetas, delitos cometidos por algunas pandillas, pero no pandillas propiamente maras, sino grupitos que se organizaban para robar vehículos, para robar baterías, para estafar personas. Y él venía acostumbrado a un cierto número de víctimas y ciertas conductas. En general, las víctimas que buscaban al MP eran personas con una capacidad económica alta porque les habían robado un vehículo, les habían clonado su tarjeta, las habían estafado en la compra de un terreno. Entonces eran personas de un segmento económico que se podían defender solas en cierta manera. Diario las tenía ahí en la fiscalía. Y mire, ¿cuándo va a proceder? ¿Cuándo puedo volver a venir? Entonces me decía, mira, yo sentí una gran presión. Ahorita que ya está en la Fiscalía de los Delitos contra la Mujer,
la cosa cambió, porque me dice, mira, las víctimas acá no molestan tanto. ¿Y qué van a molestarle? O si a puras penas se animan a llegar a poner la denuncia. Aquí sos vos el que tenés que estar viendo que ellas estén bien. Yo le he ido abriendo la mente, porque él decía, mira, yo cito a las personas y no vienen. Y vos qué sabes si las tienen amordazadas o ya las mataron y por eso no han llegado. ¿Va? Porque ahí es bien lo importante del trabajo social. Mire, esta víctima ya la citamos 2 veces, 3 veces y no viene. Ah, por favor, de ir a hacer una visita, cerciórese cómo está. Y a veces la víctima ahí está en su casa y mira, no, ya no fui porque ya no quiero nada, ya se me pasó el enojo, ya regresamos, porque eso pasa mucho, Ana Violencia contra. Aquí estamos y él ya está arrepentido, dice que ya no lo va a volver a hacer y que ese día saber qué le pasó. Miren, el ciclo de la violencia contra. Aquí la licenciada Azucena, pues, tiene vasta experiencia ahí en la Fundación Sobrevivientes. Ella me imagino que habrá visto muchas veces eso. Pues todo eso van a ver ustedes. Entonces hay que entender, miren, esta víctima realmente está empezando un proceso de retractación. Hay que ver si no es que la están intimidando o la están amenazando. O muchas veces el ciclo de la violencia contra la mujer ha comenzado desde niñas. Y cuando la mujer tuvo un momento de valor y fue a denunciar, al otro día ya amaneció arrepentida. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si yo no trabajo, ¿quién es el que me mantiene? O si no, fue a denunciar, pero cuando regresó se dio cuenta que vivía en la casa de los papás del que fue a denunciar. Y ahí le están haciendo caras todas, es que denunciaste a mi hijo, denunciaste a mi sobrino, sos una maldita, te vas a... Y les dicen de todas. Entonces, todo eso recibe la víctima. Y todo eso es lo que a veces tenemos que nosotros observar. Pero el abogado no va a poder hacerlo. El abogado va a decir, miren, yo no puedo hacer una visita. No tengo audiencia. Incluso los abogados del instituto, ayer que trabajamos, les decía, miren, ustedes van a tener que ser muy pilas porque se les traslapan las audiencias, tienen que pasar de uno a otro, conocer el expediente, familiarizarse con la víctima, porque si no vamos a caer a lo mismo del MP. El Ministerio Público no es que no pueda, no es que no quiera, es que realmente les cuesta, hay mucha demanda. Yo tuve una audiencia acá en Shela y ese día yo llegué con la víctima, yo la conocía, yo la recibí ahí en los tribunales, dice, pase adelante. Desde la entrada a los tribunales, cuando ellas van acompañadas con uno, se sienten ya más tranquilas. No tenga pena, le dije, aquí se puede sentar, la audiencia se atrasó un poquito, pero en cuanto nos llamen, entramos, usted tranquila. Y el fiscal llegó y decía, mira, usted, ¿quién es la víctima? Ella es. Entonces yo se la presenté, él ya tuvo la oportunidad de hablar con ella. Porque así toca, ellos se turnan y decían, mire, es que este caso lo estaba llevando el licenciado tal, pues se acaba de ir de vacaciones y me tocó venir a mí. ¿Y qué le tocaba? En el ratito ojear el expediente y ver qué iba a ir a decir. Ahí es donde le decía a los abogados, miren, ahí es donde el querellante se vuelve importantísimo porque uno es el que conoce el caso. Miren, no tenga pena, Lick, aquí el delito es este y lo que tenemos que pedir es esto y el acto conclusivo y para que el caso pegue. Pero el querellante goza de tener a sus colegas, a la psicóloga, a la trabajadora social, si la víctima estaba pues con problemas, está el médico. ¿Me entienden? Toda esa ventaja no la tiene el Ministerio Público y nosotros se la tenemos que proveer. Entonces, esto es bien importante. No se preocupen si no terminamos hoy porque creo que mañana tenemos otra sesión. Voy a cerrar con esto. Dice, el instituto concibe que la reparación digna inicia desde que la víctima llega al instituto y se le deriva para que reciba la asistencia y atención que requiere de acuerdo con su plan de tratamiento, indistintamente que se constituya como querellante adhesivo en el proceso penal. Es decir, no importa si la víctima se constituye o no como querellante. Eso es muy claro que hay que ver que la víctima sea la que decida si quiere ser querellante o no. Porque recordemos que hay víctimas que no quieren ir a proceso penal, dicen, no me interesa eso, yo solo quiero terapia, quiero desahogarme, o buscan la reparación. Entonces es importante respetar eso. Pero desde que llega la víctima es donde tenemos que ver qué hay para la víctima, qué podemos encontrar entre las alianzas que tenemos, entre las instituciones con las que trabajamos, cómo podemos generarle un apoyo, cómo generarle un alivio a la víctima. ¿Quieren el link de asistencia? Me están diciendo, creo que ya lo había compartido, pero se los voy a compartir otra vez. Ahí tienen el de asistencia. Y ahorita les voy a pasar el de satisfacción. El código es 30, se los voy a poner a 30, 18, 90.
Pues cerrando, el instituto le da una importancia alta al tema de la reparación digna. Mañana vamos a ver qué alternativas y cuáles son las 5 formas de ver la reparación digna. Pero espero pues hoy haber logrado que descartemos de nuestra mente que la reparación digna es solo plata o es solo una audiencia extra, porque muchas veces así pasa, esa audiencia después del debate a nadie le gusta ir y la verdad que así lo ven muchos, ¿va? Pero en realidad la reparación es en gran parte lo que nos va a marcar el camino de cómo esa víctima, en la medida de lo posible, regrese a su proyecto de vida original como que nada hubiera pasado. No, nunca se va a poder borrar de la mente, ¿va? Yo decía en broma con unos amigos que la mejor forma de reparación digna sería aquel aparato de la película de Hombres de Negro, ¿va? Ustedes, el neuralizador, con eso pues, ahí sí, todo regresaría a su estado original, pero lastimosamente no existe eso en la vida real. Entonces la reparación digna nos viene a dar formas de que la víctima logre recuperar un poquito o una gran parte de su proyecto de vida. Y en la siguiente hora vamos a ver cómo se puede lograr. Me da mucho gusto poderlos saludar. Me encanta y me da muchísimo gusto escucharlos tan motivados y que el proceso penal ahora es otro. Hoy en la noche, si miran noticias, les aseguro que van a entender casi toda la terminología que se usa hoy que declaró el Ministerio Público y ya presentaron al exministro. Les aseguro que ahora su forma de ver el derecho procesal penal es otra y eso es una gran bendición porque el instituto se va a beneficiar. Entonces, que tengan buena tarde, que Dios las bendiga y nos miramos mañana, primero Dios. Muchas gracias, Lick. Buena tarde para Mucho todos, gusto. que descansen. Gracias, Lick. Gracias. Chao a todas. Gracias, Lick. Feliz tarde. Adiós a todos. Disculpe, de que tenemos Lisa, otra sesión. No. Ni de ideas. Ni de ideas. Es que yo vi un correo ahorita. No está invocando, Lick, porfa. Doctora, por favor. No. Pero es que yo acabo de ver un correo. Miren sus correos. Es para mañana. Es para mañana de la atención informal al trauma. Ok, voy a darle Asegúrense, cuenta. porque si no les va a pasar, Adiós. van a decir que no. Ay, no, sabían. adiós. Ay, no, Feliz Hasta noche. mañana, que descansen. Mañana, adiós. Buenas tardes. Voy a llenar la encuesta.